su participación y darle la bienvenida. Y bueno, y por respetando a los que se conectaron en tiempo y forma, yo diría de que dieras comienzo nomás, Alejandro, en tu exposición, y esperando que los que están conectados la disfruten al máximo y aprendan al máximo los secretitos que puedes transmitirnos. Así que en nombre de la Ciudad Etnológica, muchas gracias y todo tuyo, el auditorio. Bueno, muy bien. ¿Se me escucha bien? Bajito. ¿Mm? Bajo. ¿Bajo? Sí. Bueno, a ver. Yo no quería con el micrófono. Un segundito. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está? Vale. No quería generar mucho eco. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están esperando hace un ratito, desde las 8 menos cuarto. Bueno, quería, en principio, aclararles que esto es una charla introductoria a la fotografía en términos ontológicos, a la fotografía clínica. Y el objetivo mío es que cuando termine esta charla todos tengan un poco más de conceptos más cercanos a la fotografía y que sobre todo le pierdan el miedo a lo que significa el registro fotográfico en la clínica y que lo puedan aplicar incluso a la fotografía en general. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a ir viendo algunas cositas. Los objetivos de este curso vamos a ir sobrevolando un montón de conceptos desde la fotografía en general y luego vamos a ir entrando un poquito más en los principios para la fotografía clínica. Lo que yo entiendo es que si vamos concretamente a lo que es fotografía clínica, podríamos dar un par de recetas de cómo configurar una cámara fotográfica y las luces. Uno se los anota en un papelito, que es lo que a veces anda por ahí, algún curso de esos de un par de horas o de una tarde. Pero el tema es que cuando las cosas no empiezan a salir, uno no sabe qué es lo que tiene que corregir, no sabe solucionar esos problemas, y es por eso que yo entiendo que hay que dar unos conceptos un poco más generales para que uno pueda hacer una fotografía con una cámara y si le dan otra cámara pueda saber lo que tiene que hacer para que esa cámara funcione. Lo mismo que cuando uno sabe conducir un auto, se sube a otro auto y lo único que puede pasar es que no sepa dónde están determinadas cosas, pero sabe qué es lo que tiene que hacer para que el vehículo funcione. ¿Sí? Entonces, por eso, lo que yo digo primero, que la importancia de todo esto es conocer la herramienta que uno tiene. Así como este artista que yo fotografié en la calle hace maravillas con esa bola de contacto, hasta que no conoce bien la herramienta, no puede desempeñarse en buenas condiciones. Y bueno, lo importante es que tengamos una cámara y la podamos controlar bien y podamos sacarle el máximo provecho a ella, sea en la cámara o sea un teléfono o lo que sea, y conocer la herramienta. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad que tiene la fotografía? Obviamente para el registro de nuestro trabajo, para la documentación, para aplicarlo en la enseñanza, para dar una charla, para artículos de investigación. La fotografía se maneja en diversos ámbitos. Y el otro concepto importante a destacar de aquí en más es lo que yo considero que es la visión crítica. ¿Sí? Les voy a leer lo que dice acá por si alguno lo tiene en pantalla muy chiquita. El pensamiento crítico es un proceso que se propone analizar, entender y evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que se pretenden interpretar y representar en el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Yo lo que entiendo es aplicar aquí el concepto del pensamiento crítico es para que cuando nosotros tenemos un trabajo, me dicen que se escucha muy bajo, a ver si puedo
aumentar el volumen. A ver si ahí se escucha mejor. Sí, yo escucho bien. ¿Sí? Yo le puedo subir más, lo que pasa es que no quería generar mucho eco. Lo del el pensamiento crítico con respecto a nuestro trabajo es porque siempre en estos temas se manejan muchos estándares que no todos estamos dispuestos a mantener porque no lo necesitamos. No es lo mismo si vamos a tomar fotografías para uso nuestro propio, de nuestra consulta, y no necesitamos unos estándares tan altos que si vamos a tomar una fotografía para presentarlo en un curso o para un estudio académico. Entonces, este concepto lo vamos a seguir manejando durante toda la charla para que veamos que cada uno puede ir adaptando las herramientas y los conocimientos que tiene a las necesidades que quiere cubrir. ¿Sí? Brevemente les cuento que yo soy odontólogo hace 35 años, que soy coach ontológico y que también soy fotógrafo. Son tres profesiones que me permiten tener un contacto con el otro y que tienen en común el ayudar a los demás, el solucionarles sus problemas. Y bueno, en esto yo veo la posibilidad de aplicar un poco de cada cosa. El coaching me ha ayudado también a ponerme en el lugar del otro, no solamente con los pacientes, sino también cuando hago fotografía. Así que bueno, es una de las maneras que tengo de aunar las tres profesiones. Y una de esas cosas que aprendí con el coaching es el preguntarme el para qué y no tanto el por qué de las cosas, porque el para qué siempre nos lleva a mirar hacia adelante y a ser proactivos. ¿Para qué utilizamos la fotografía? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, una de esas es la comunicación. La comunicación con el paciente, para explicarle un tratamiento, para explicarle las condiciones en que está en ese momento, para hacer la interconsulta con un colega, para compartir y establecer diagnósticos. Podemos tener también esa documentación en fotografías, para compartir con el laboratorio. Hoy día los trabajos cada vez más se manejan en forma digital, entonces podemos compartir con el laboratorio, por ejemplo, estas imágenes que son para el diseño de sonrisa, que se comparte con el escáner, con la fotografía, y con eso se hace todo un trabajo que el laboratorio tiene muchas más herramientas, incluso las tomas de color en fotografía se pueden hacer de una manera estandarizada y el paciente no tiene que ir por el consultorio. Entonces, acá la fotografía también tiene un papel importante a desarrollar. Ni que hablar para la enseñanza y también para los medios digitales. Cuando hablamos de fotografía clínica, no es solamente la foto del paciente, la boca, el paciente sentado en el consultorio, sino también la que podemos utilizar para las redes sociales, la fotografía de nuestra propia consulta, si queremos llevar una página web o una cuenta en Instagram, o la fotografía de trabajo, modelos, restauraciones. Bueno, todo eso lo podemos manejar con los conceptos que podemos aprender de fotografía. Otra utilidad que tiene también la fotografía es para el control de calidad. El control de calidad de los trabajos que hacemos. Les leo lo que pongo acá por si alguien no lo puede leer. Son los mecanismos, acciones y herramientas realizadas para detectar la presencia de errores. Recolecta y analiza los datos para iniciar una acción correctiva adecuada, para evaluar el tratamiento y para el seguimiento del caso. En definitiva, nosotros tomamos las fotografías en un flujo de trabajo estandarizado, de tomar fotografías al inicio del tratamiento, cuando el paciente llega, para documentar el estado de la salud de ese paciente, y vamos tomando fotografías de los tratamientos, e incluso cuando consideramos que terminó el tratamiento, también tener fotografías, y ese es el control de calidad que hacemos también, ¿no? Nosotros también nos estamos autoexigiendo con esto, ¿no? En cuanto a la documentación, es importante para la odontología legal, y esto más adelante vamos a hablar de qué cuidados tenemos que tener con una fotografía para que tenga un valor legal, que nosotros con eso podamos demostrar
que esa fotografía fue tomada en ese momento, en esas circunstancias y que no ha sido modificada. ¿Sí? Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de las funciones. Es un testimonio material del estado clínico y del tratamiento realizado en el ejercicio profesional. Lo que sucede es que una fotografía puede estar mal tomada y eso puede tergiversar una realidad, o también puede haber sido editada con la intención de ocultar o modificar algo, y nosotros tenemos que tener las herramientas suficientes para poder demostrar que la fotografía es la fotografía original. En cuanto a los derechos de las fotografías de los pacientes, el propietario de la fotografía es el paciente. El profesional solamente tiene la custodia de ese material, y por ser el autor intelectual de la historia clínica y del contenido. Es importante también proteger la identidad del paciente cuando tomamos fotografías que queremos compartir en una actividad científica o queremos hacer una publicación. Y para eso también le tenemos que pedir un consentimiento, ¿sí? Que es la manera de evitarnos algún problema con el paciente. Hacemos firmar un consentimiento de que las fotografías se van a utilizar en determinado ámbito, en determinado contexto, y con las limitaciones que se pueden establecer en ese propio consentimiento, y para eso ya existen también, así como hay consentimiento informado para los tratamientos, hay consentimiento informado para el uso de las imágenes, así como se hace para, por ejemplo, para un modelo, para utilizarlo en las redes o en las páginas web, o en formato para algo comercial. Bien. En cuanto al equipo que vamos a disponer, vamos a separar, y voy a empezar a explicar un poquito de cada cosa del equipo. Vamos a ir por las cámaras, vamos a ir de lo más básico. Primero vamos a entender que algo que es obvio, que la imagen digital es un cambio importantísimo. Desde sus inicios de la fotografía, permite conservar los originales, permite duplicarlos, todo lo que ya sabemos que cualquier material digital nos permite con respecto a compartir, a duplicar, a archivar el espacio que ocupa, ¿sí? En cuanto al teléfono, que sería lo más sencillo para tomar unas fotografías, acá donde hablamos del espíritu crítico de cada uno, si cubre mis necesidades, el teléfono puede ser una herramienta útil para tomar yo unas fotografías en mi consultorio, para tener archivadas para mí y con la calidad que sabemos que puede tener un teléfono. Hoy día hay en la venta lentes específicos, como estos que se ven acá, que se adosan a los teléfonos, que funcionan como macro y dan una calidad mucho mejor que la que tiene el propio teléfono de por sí. ¿Qué tiene de ventajas de desventajas el teléfono? Bueno, tiene un sensor muy pequeño, entonces la calidad de las imágenes se mejora por software, pero no por calidad óptica. El zoom que tiene es un zoom digital. Bueno, lo que decíamos, el estilo de las imágenes, si es para uso personal o van a ser juzgados por otros, ahí es donde tenemos que empezar a evaluar si es una herramienta útil para nosotros. Y bueno, y nosotros somos los que determinamos ese estándar, ¿sí? Las otras cámaras que le siguen son estas que ya son un poco viejas, pero todavía en alguna casa tenemos, que le llaman point and shoot, o sea, punto y disparo, que son livianas, son compactas, son de fácil uso, tienen muy mínimos ajustes. La pregunta es si esto es bueno o es malo. Si lo que queremos simplemente es tomar una fotografía sin perder mucho tiempo en la clínica, está bueno. Tienen enfoque automático, no hay que tocar muchas cosas, entonces es tal cual así, a punto y disparo. Tienen buena resolución y siguen siendo funcionales para tareas con cierta limitación, pero para tomar una fotografía en consultorio, para guardarla para nosotros, es una herramienta útil. Estas cámaras bridge es una cámara intermedia entre las cámaras reflex, que son las cámaras más profesionales que conocemos. Tiene la particularidad de que tienen mucho zoom, se puede
utilizar como un gran teleobjetivo, y tienen funciones que son semiautomáticas, que se aproximan algo algunos tienen también funciones manuales. Tiene algunas dificultades de configuración, pero también es una herramienta buena y útil. Es un formato de cámara que también se está descontinuando porque las cámaras reflex han bajado mucho de precio y es más fácil acceder hoy día a una cámara reflex. Bueno, ¿cuáles son las características? Se le llaman DSLR porque quiere decir Digital Single Lens, o sea, de un solo lente único, y reflex es por el sistema reflex que vamos a ver ahora, ¿sí? El sistema reflex, si pueden ver el espejo, la imagen, la luz entra por el objetivo, en el objetivo tiene un espejo que nos permite ver a través del visor. Cuando nosotros vamos a disparar el obturador, este espejo se levanta y expone un sensor aquí detrás, que es el que va a captar la imagen, ¿sí? Por eso se llama reflex. El sensor, vamos a ver acá un poquito las características que tiene y luego hablamos del sensor. El sensor, que es lo que funciona como funciona una película, es de mayor tamaño que todas las demás cámaras que vimos. Estas cámaras tienen controles manuales, o sea que controlamos todos los parámetros que queremos, y si algo no nos funciona sabemos qué es lo que tenemos que corregir. Y una vez que dominamos esos parámetros, es mucho más fácil obtener los resultados que queremos. Tienen lentes intercambiables específicos para cada tarea. La contra, que son más pesadas, tienen mayor tamaño, son más caras. Vamos a hablar del sensor. Si vemos una cámara de estas antiguas, las viejas cámaras de rollo, y si la abrimos, aquí detrás tiene una ventanita que mide 35 milímetros, que es lo que medía el rollo originalmente, el rollo de fotos. Cuando hablamos ahora de sensores en fotografía, el estándar que se habla de los tamaños es el full frame, que son las cámaras profesionales, que tienen 35 milímetros, igual que el rollo de fotos analógico. ¿Sí? Acá vemos el formato del sensor full frame. Y las cámaras de menor gama se llaman APS-C, o son de sensor más pequeño y recortado, que son más económicas y que hacen que los lentes tengan un comportamiento diferente y se comportan como si fueran un lente, como un teleobjetivo que reduce el campo visual. Si ven las imágenes acá, estoy haciendo esto como un vuelo de pájaro para que tengan idea de lo que hablamos, porque esto es a la hora de comprar cámaras, ¿sí? Cuando hablamos de la full frame, que es lo que representaba las viejas cámaras fotográficas analógicas y que se usan en forma profesional, el sensor tiene el tamaño que dijimos, 35 milímetros. Si usamos una cámara de menor gama, que son las que generalmente tenemos en los hogares, tienen el sensor APS-C, que ocupa menos espacio, y por lo tanto, si después comparamos una imagen con la otra, vamos a ver que en la full frame tenemos la imagen del paisaje total, y con la APS-C, como toma una imagen central, se comporta como un teleobjetivo. Esto, aunque es un poco difícil de entenderlo ahora si no lo vemos en la práctica, en mano, hace referencia a cuando vamos a comprar un lente. Cuando se hacía fotografía analógica, para las fotografías clínicas se compraba un lente que tenía unas dimensiones determinadas. Cuando las usamos ahora en estas cámaras, si ponemos ese lente, nos queda una cámara muy pesada y nos va a hacer una imagen mucho más acotada. Ahora se necesitan lentes más cortos, son más económicos y es más accesible acceder a ese tipo de equipamiento.
En cuanto a los megapíxeles, es el valor de la resolución que tienen los sensores. El valor de los megapíxeles es la cantidad de píxeles, o sea, los puntos, los cuadraditos de las imágenes que representan el menor elemento de la figura del sensor, que va a haber una fotografía captada por el sensor del dispositivo. Por ejemplo, una cámara capaz de producir imágenes con una resolución de 3000 píxeles por 2000 píxeles es considerada como un dispositivo de 6 megapíxeles. Esto es la densidad que tiene la imagen que vamos a tener nosotros. La única importancia que tiene esto es si nosotros queremos hacer una ampliación. Por lo tanto, el tema de los megapíxeles, lo estoy también nombrando por arriba para poder seguir avanzando, el tema de los megapíxeles solamente tiene importancia relativa para cuando queremos hacer una ampliación en papel. Para manejar todas las imágenes en medios digitales, online, no es importante que una cámara tenga tantos megapíxeles. ¿Sí? Vamos a hablar de los lentes. El lente o el objetivo, es un conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman parte de la óptica de una cámara, tanto fotográfica como de video. La función es recibir los haces de luz procedentes del objeto y modifican su dirección hasta crear la imagen óptica, una réplica luminosa del objeto. ¿Sí? Vamos a ver los tipos de lentes. El primer concepto que se maneja para los lentes es lo que se llama distancia focal. La distancia focal es la distancia que hay desde la lente, desde el cristal de la lente, hasta el punto focal. ¿Sí? O sea que si tenemos un lente, esto tiene un cristal aquí dentro, la distancia focal que se maneja es la distancia que hay desde el lente hasta el sensor que tiene la cámara, o que antes era la película. Y esa distancia focal es la que se maneja en estos números que tienen los lentes aquí. Se lo voy a mostrar mejor aquí en la imagen. ¿Ah? Aquí nos dice, por ejemplo, este lente tiene 50 milímetros. Quiere decir que desde el cristal central hasta el punto que enfoca la imagen hay 50 milímetros. Entonces, según la distancia focal, podemos decir que tenemos lentes de distancia focal fija o de distancia focal variable y otros lentes especiales. Dentro de la focal fija tenemos lentes angulares, normales y tele. Lo que refiere lo del angular es justamente el ángulo de visión que captan los lentes. ¿Sí? Un lente angular es este que tenemos aquí en verde, los lentes más normales son estos y los teleobjetivos cierran el campo de visión. Si vamos a comparar estos lentes de distancia focal fija, son mejores, de mejor calidad, porque tienen menos elementos dentro, menos cristales, menos lentes, justamente, que son los que, a medida que se superponen, van distorsionando la calidad de la imagen. Cuando hablamos de los lentes de focal variable, son, por ejemplo, estos que nosotros podemos variar la focal. Por ejemplo, este lente puede ir desde 17 milímetros, que es cuando el lente está todo cerrado, hasta 50 milímetros, que es esta distancia, cuando el lente está más abierto. ¿Sí? Esto que nos da más variedad de ángulos de visión para tomar imágenes, pero la calidad de la imagen no es tan buena cuando usamos lentes de focal fija. ¿Qué es lo que vamos a pretender utilizar cuando hacemos fotografía clínica? Una lente de focal fija. ¿Cuál es la lente que es más recomendable? Bueno, les voy adelantando que en full frame se utilizaban una lente de 100 milímetros, o sea, 100 milímetros desde el cristal hasta 100 milímetros de cristal hasta el plano de enfoque que coincide con el sensor. Por este factor que yo les expliqué, que es un poco complejo de entender así solamente a vuelo de pájaro, ahora lo que utilizamos es un lente de 60 milímetros,
que corresponde a ese de 100 milímetros que se utilizaba en full frame, es más sencillo de cargar en la mano para tomar la fotografía y es más económico, ¿sí? Bueno, y muy bien, y también tenemos otros lentes que son lentes especiales que se utilizan, a ver, que me preguntan el tipo de lente para ontología. Bien. Si vamos a lo que hablamos de distancia focal, lo ideal sería un lente de focal fija primero, que no tenga zoom como este, que sea un lente de focal fija, o sea que si yo quiero ver más cerca me tengo que acercar, el zoom son mis pies, ¿sí? Es un lente que no tiene zoom, focal fija. ¿Por qué? Porque tiene mucho mejor calidad óptica. Si no tienen, se puede utilizar el lente que tienen las cámaras, que se llaman lente de kit, que son generalmente un 18-55, o sea, va de 18 milímetros hasta 55 milímetros, ¿sí? Esos números los tienen escritos acá, esto no hace mucho foco ahí, pero bueno, no es impedimento para tomar una fotografía de boca o de un paciente, o retrato, tener que tener un lente focal fija. Si tienen que comprar, está bueno comprar un lente focal fija, pero los alumnos que yo doy clase traen una cámara como esta, con un lente de stock, y con eso se puede tomar perfectamente fotografías, no hay problema, ¿sí? Pero lo ideal sería un lente focal fija, ¿sí? Si tiene que ser uno de focal variable, también nos va a servir. Vamos a ver cuál es uno de los conceptos que manejamos respecto a los lentes, es la apertura o el diafragma, ¿sí? Ahora vamos a ir a hablar de unos conceptos que son los más importantes para manejar con respecto a la fotografía. En cuanto a los lentes, la apertura o diafragma es la luminosidad del objetivo y corresponde a dividir la focal entre el diámetro efectivo de la lente. Acá lo que interesa es que la apertura la podemos comparar como si fuera el iris de nuestro ojo, ¿sí? Cuanto más abierto está ese diafragma, entra más cantidad de luz, cuanto más se cierra, entra menos cantidad de luz, y vamos a ver cómo eso influye en nuestras imágenes, ¿sí? Cuando hablamos de pasos, a esto se refiere cuánto está abierto o cuánto está cerrado el diafragma, y se maneja con un valor que se llama el número F, que es difícil de aprender porque es contrario a lo que pensamos, que cuanto más abierto sería un número más alto, pero es al revés. Cuanto más abierto está el diafragma, el número es más bajo, y cuanto más cerrado está el diafragma, el número es más alto. O sea que digamos que un F22 es cuando el diafragma está bien cerrado y entra muy poquita luz, y un F1.8 o 2 es cuando el diafragma está más abierto. Entonces quédense con el concepto de que el diafragma abierto deja entrar más luz, ese es el número F más bajo, y que cuando está cerrado deja entrar menos luz. ¿Cómo afecta esto y por qué es importante conocerlo? Por un concepto que llamamos profundidad de campo. La profundidad de campo es la zona de la imagen que está por delante y por detrás del sujeto principal y que consideramos suficientemente enfocado. Esto se ve afectado, entre otras cosas, por la apertura, ¿sí? También por la distancia del sujeto, la distancia focal, pero también, sobre todo, por la apertura. Entonces, ¿a qué le llamamos distancia focal? Imaginémonos que delante de la cámara nuestra tenemos una distancia determinada, que es donde todo eso está enfocado. Entonces, cuando nosotros enfocamos en el paciente, tenemos que tratar de que todo lo que nosotros queremos enfocar esté dentro de ese plano de profundidad de campo. Si nosotros abrimos mucho el diafragma, esa profundidad de campo se pierde, se reduce, entra más luz al sensor, pero perdemos profundidad de campo. Entonces, uno de los conceptos que vamos a manejar es que
para que todo nos quede bien enfocado, vamos a tener que cerrar bien el diafragma y eso nos va a dar mayor profundidad de campo, ¿sí? Eso es uno de los conceptos a ir manejando. Acá tienen unos ejemplos, por ejemplo, este frasco de perfume está enfocado en el frasquito este y este otro frasco queda desenfocado. Está hecho con una apertura muy grande, 1.8 significa una apertura muy grande. Y acá, lo mismo, con un diafragma muy abierto, en la primera yo hice foco en las flores que están aquí y el fondo quedó desenfocado, porque la profundidad de campo que tenemos es muy pequeña. Y luego hice foco sin cambiar nada en el fondo y se ve que el fondo está enfocado y el de adelante está desenfocado. Si yo quisiera que todo esto quedara enfocado, tendría que cerrar mucho el diafragma. Al cerrar mucho el diafragma, aumento esa profundidad de campo y logro que todo quede más enfocado. ¿Ah? Para tenerlo en cuenta, cuando tomamos fotografía de boca, que estamos muy cerca, y queremos que todo quede enfocado, necesitamos cerrar bien el diafragma para que la profundidad de campo sea la máxima que podamos conseguir. No sucede lo mismo. Me pregunta si tengo ejemplos con fotografías de boca. Sí, lo vamos a ver más avanzado ahora en la charla, ¿sí? Quiero darle los conceptos fotográficos y luego vamos a ir a eso, porque si no lo que voy a hacer es, vamos a terminar solamente las recetas y no van a entender el concepto, ¿sí? El otro concepto que quería dejarles es que cuando utilizamos lentes angulares, eso nos separa los objetos, perdón, los lentes angulares nos separan los objetos del fondo y los teleobjetivos son los que nos aplanan la perspectiva. Y eso es importante, sobre todo cuando nosotros tomamos la foto de un rostro de un paciente. Fíjense que cómo puede cambiar según el lente que estamos tomando, cómo nos puede formar la imagen del paciente, e incluso podemos llegar a un diagnóstico incorrecto cuando hablamos, por ejemplo, en términos de ortopedia y ortodoncia, ¿no? Esta imagen que está tomada acá, que parece que están todos muy pegaditos uno con el otro, está tomada desde atrás del otro arco y a mucha distancia, entonces los sujetos en este caso, están todos pegaditos y perdemos esa separación del fondo, ¿sí? Aquí va con eso, que si tomamos a un paciente con un lente muy angular, vamos a deformar la perspectiva que tenemos y por eso tenemos que elegir esa distancia focal que hablamos hoy, que es la estándar, que nos mantiene unas proporciones lo más parecido a lo que es el ojo humano, ¿sí? Entonces estamos con lo que sería un 100 milímetros en full frame, usamos un 60 milímetros. Bien, hablamos de pasos de luz, hablamos de profundidad de campo. Bueno, esto simplemente era para mostrarles que cada cámara tiene sus diferentes monturas y cuando compramos los objetivos tenemos que tener en cuenta que no son intercambiables entre las diferentes marcas. Vamos a hablar rápidamente de iluminación. Podemos dividir la iluminación como iluminación natural o artificial. Obviamente la iluminación natural es la mejor, es la que nos proporciona el sol, pero no siempre tenemos las condiciones para poder tomar fotografías con luz natural. La podemos clasificar como luz blanda o la luz dura. La luz blanda es una luz que apenas produce sombras, que se consiguen tonos suaves, difuminados, y este tipo de luz se suele dar en días nublados. Son muy indicadas para el retrato, y la luz dura se entiende aquella luz intensa que da fuertes y profundas sombras. Acá yo puse dos fotografías que están tomadas en el mismo lugar, salvo que una chica está al sol y otra está a la sombra. Entonces podemos ver la luz dura que representa el sol, acá viendo las sombras en la cara, y cómo la luz es más suave cuando simplemente está debajo de un árbol y todas las sombras son mucho más suaves. Este es un concepto que tenemos que tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer las fotos de retrato de los pacientes.
de qué tipo de luz vamos a utilizar y qué modificadores vamos a usar para poder tener unas fotos adecuadas. Cuando usamos luz artificial puede ser una luz continua o puede ser luz de flash, con ventajas para unos y para otros. El tema es que el flash todo el mundo le tiene miedo porque no lo controla, no lo sabe manejar. Y bueno, una vez que conocemos algunas nociones básicas del flash, vamos a darnos cuenta que es mucho más práctico, sobre todo para manejarlo en la consulta, porque si nosotros queremos obtener una buena intensidad de luz, con la luz continua vamos a necesitar unos dispositivos bastante más grandes y más incómodos para manejar en el consultorio. Tenemos que tener en cuenta lo que es la temperatura de color, la calidad de la luz, el rendimiento, bueno, todo esto son cosas para ver en otra oportunidad. Mi experiencia es que una vez que uno aprende a controlar estos pequeños aparatitos, que son 2 o 3 herramientas, uno ya puede hacer cualquier condición de luz en cualquier ambiente, en cualquier lugar, y controlarlo con mucha precisión. Vamos a hablar rápidamente de unos principios básicos en fotografía, que aunque parezca que no tiene mucho que ver con la fotografía clínica, sí que sí. Vamos a hablar de un poco de composición. Hay reglas de composición en fotografía. Las voy a nombrar por arriba. La regla del centro de interés. Cada fotografía tiene que tener un centro de interés. Entonces nosotros cuando vamos a tomar una fotografía buscamos que el centro de interés sea el adecuado. Acá, por ejemplo, sabemos que el centro de interés es además donde está mirando el sujeto, es la zona del humo de colores que está sosteniendo entre sus manos. Hay otras reglas que son la regla de los tercios, se divide la imagen en tercios con puntos de interés. Bueno, no sé, el apoyo de las líneas. En esto tengo que ir un poco rápido porque si no, no vamos a llegar a tiempo con todo. Hay más reglas de composición, objetos impares, el espacio negativo, la repetición de elementos. Una vez que nosotros manejamos la regla de composición, se nos hace mucho más fácil tomar una fotografía de lo que sea. El ojo se nos va a ir adiestrando y vamos seleccionando qué es lo que queremos dejar dentro de la fotografía y lo que queremos dejar fuera. Bueno, esta es la base, lo que vamos a hablar ahora, de exposición, es la base de toda toma fotográfica. Hablamos de la exposición, que es el equilibrio entre la apertura del diafragma, lo que hablamos hoy, ese número F, la apertura del diafragma, que cuando está bien abierto deja entrar mucha luz, cuando está cerrado deja entrar poca luz. Entonces, eso va a influir en la exposición. La apertura del diafragma, el tiempo de exposición, o sea, cuánto tiempo dejamos que entre luz al sensor, y la sensibilidad que tiene ese sensor para captar correctamente la luz existente. La sensibilidad es lo que antes se manejaba en las películas analógicas con el famoso ASA o ISO también, que eran películas más o menos sensibles. Lo mismo que sucede con las radiografías, que antes había unas radiografías menos sensibles que otras, ahora son más sensibles, entonces necesitan menos radiación. Bueno, lo mismo sucede con las películas fotográficas y también sucede con el sensor de la cámara, que podemos hacer que sea más sensible a la luz y con eso tener más exposición. La cámara mide cuánta luz hay gracias a un fotómetro y nos indica si la fotografía va a quedar con mucha luz o con poca luz. ¿Sí? Les quiero mostrar un segundo esta pequeña imagen que la pueden buscar en Google también. Esto se llama el triángulo de la exposición. Son los 3 valores que nosotros manejamos en un modo manual de la cámara para lograr que una fotografía quede bien expuesta. O sea, podemos subir o bajar la velocidad de obturación, abrir o cerrar más el diafragma, o darle más o menos sensibilidad ISO al sensor para obtener una fotografía bien expuesta. O sea que teníamos la apertura, que lo hablamos hoy, determina la cantidad de luz que deja incidir sobre el sensor de la cámara. Entonces tenemos, otra vez, cuando está bien cerrado el diafragma, el F22 es más oscura la imagen, cuando está bien abierto es más claro. ¿Sí? Eso con respecto a la apertura.
La velocidad o el tiempo de exposición marca el tiempo durante el que la luz incide sobre el sensor, o sea, más tiempo y por lo tanto una menor velocidad van a dar lugar a que la luz incida durante un periodo más prolongado sobre el sensor. Pero lo que vamos a conseguir también es que haya más movimiento. Entonces ese es el equilibrio que tenemos que mantener en la decisión de la velocidad de obturación de nuestra cámara. Y el otro valor que vamos a utilizar es el ISO, que eso refleja lo receptivo que se muestra el sensor de nuestra cámara ante la luz que actúa sobre él. Una mayor sensibilidad va a ser que a igual cantidad de luz y tiempo de incidencia el sensor se haya excitado más y por lo tanto tiene una mayor exposición. O sea que si tenemos un ISO de base que se maneja en 100, el valor es 100, vamos a tener menos sensibilidad a la luz y cuando vamos aumentando ese valor va a tener más sensibilidad a la luz. Una de las contras que tiene es que cuando aumentamos mucho ese valor de sensibilidad, la imagen tiene lo que se llama ruido digital y empieza a tener como un granulado. Con esos tres valores nosotros vamos a decidir qué queremos lograr. Si nosotros queremos lograr que una fotografía quede con mucha profundidad de campo, porque queremos que se vea todo nítido y tenemos que cerrar mucho el diafragma, nos vamos a dar cuenta que entra poca luz, entonces vamos a tener que modificar los otros valores, la velocidad del disparo o la sensibilidad ISO, y entonces con eso vamos a lograr que la fotografía quede bien expuesta. ¿Cómo se mide la exposición de la fotografía? Se puede medir antes con un exposímetro, que eso lo tienen las cámaras, tienen un indicador en el visor o en el display, que es como una graduación a más y menos, que nos dice si la fotografía está subexpuesta o sobreexpuesta. Y si no, se puede medir luego en un histograma, una vez que nosotros tomamos la fotografía. Esto es válido también para las radiografías. El histograma es esta gráfica que nos llena en altura la cantidad de información que hay en esa fotografía, donde a la izquierda se encuentran los negros, las zonas más oscuras de la fotografía, y a la derecha las zonas blancas, que son las más iluminadas. Digamos que a grosso modo nosotros podemos saber si una fotografía está sobreexpuesta, si hay mucha información hacia la derecha de este histograma, o si está subexpuesta, si hay mucha información hacia la izquierda de este histograma. Discúlpenme si estoy yendo un poco rápido, pero me gustaba mencionar todo lo que significa este método para aprender fotografía. Estamos haciendo una introducción. Obviamente un curso de fotografía clínica hay que dedicarle prácticas a esto para después ir a la fotografía concretamente con los pacientes, ¿sí? Bien. En cuanto a los elementos de apoyo de luz, dijimos que teníamos, vamos a saltar esto de la temperatura de color, simplemente les quería mencionar que es lo que refiere a la tonalidad que tienen las diferentes fuentes de luz. Y es importante considerar la temperatura de color cuando nosotros estamos tomando fotografías de pacientes y queremos comparar los colores de las restauraciones, queremos hacer un trabajo con el laboratorio, tenemos que controlar qué fuente de luz utilizamos para que no nos contamine de color el trabajo que queremos fotografiar. Entonces hablamos de temperaturas cálidas, temperaturas frías, eso lo habrán visto alguna vez cuando compran una bombilla LED o con las lámparas bajo consumo, que sabemos que hay luces frías, luces cálidas. Bueno, a eso refiere la tonalidad, el concepto de tonalidad y de temperatura de color. Las cámaras tienen también controles para contrarrestar ese valor y llevarnos a un valor neutro y que los colores estén bien representados. Entonces podemos llegar a compensar las dominancias de color que tiene de repente una lámpara fría o una cálida para que después nos represente los colores como tienen que ser. Hay una ley básica de la iluminación, de la luz, que es importante conocer, que es lo que le llaman la ley de la inversa del cuadrado de la distancia. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que a mayor distancia de la fuente de luz es menor la intensidad
que recibe el objeto, pero esto tiene una gráfica que se manifiesta de esta manera. A medida que se distancia del objeto, la caída es abrupta de la luz y luego se va moderando. O sea que si tenemos acá, en esta gráfica que podemos ver, que tenemos un sujeto a 1 metro de una fuente de luz y tenemos el 100% de luz, si lo distanciamos a 2 metros, no tenemos la mitad de la luz, sino que tenemos un 25% menos de luz. Esto es importante conocer esta regla en el momento que nosotros queremos iluminar una escena, iluminar el retrato de un paciente e incluso iluminar las fotografías de boca o la fotografía de modelos que queremos tener. Cuanto más cerca está la fuente de luz del objeto, es más, el rendimiento es mucho mayor y se nota enseguida que lo vamos apartando. Cuando hablamos de esquemas de luz, ahora vamos a empezar a hablar de las fotografías de retrato. Siempre hablamos de una luz principal, o key light, una luz de relleno, o fill light, o sea, la que rellena las sombras, porque si tenemos una luz que viene, por ejemplo, como tengo yo esta luz que viene aquí, yo tengo una luz principal acá, pero después tengo una luz acá, que es la que me rellena de las sombras. Entonces hablamos de una luz principal aquí, una luz de relleno aquí, y después si vamos avanzando y nos ponemos más exquisitos, tenemos la luz de contra o kick light, como tiene esta chica que le recorta el pelo para que no quede todo empastado con un fondo negro. Y después también tenemos la luz de fondo, que es la que nos permite dejar estos fondos blancos, ¿sí? Y esta es lo que nos permite, cuando queremos hacer fotografía clínica, para poder presentar en una publicación, en una revista, dejar un fondo impecablemente blanco. Bueno, para eso tenemos que tener una luz de fondo. Todo esto es lo ideal, no quiere decir que para tomar una fotografía en la consulta necesitemos tener 3 o 4 puntos de luz, pero sí está bueno saber qué sería lo correcto para poder tener estos resultados, ¿sí? Bien. En cuanto al flash, lo que decíamos hoy, que hay que perderle el miedo al flash, podemos hablar que tenemos flash de estudio, son esos flashes enormes, grandes, que se utilizan en estudios de fotografía para modelos, y que todos los flashes tienen una manera de disparar que es manual. Cualquier flash que se compre, lo más barato que sea, tiene un dispositivo que es manual, que uno le dice que dispare en una potencia determinada. Por ejemplo, la potencia va desde una máxima potencia 1 a 1 hasta, se va dividiendo en un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, un 64, hasta uno en 128. O sea que uno puede controlar cuánto quiere darle de luz. Esa es una de las maneras más básicas que tiene cualquier flash que compremos, el modo manual. Luego hay otros modos de flash, por ejemplo el famoso TTL. El famoso TTL significa through the lens, o sea, a través del lente. El flash mide a través de la cámara cuánta luz se necesita para que esa escena quede bien expuesta y va a disparar la potencia necesaria para que quede correctamente expuesta. Pero eso es como un modo automático de flash. Si nosotros queremos hacer una foto controlada, podemos saber que una vez que tenemos nuestra propia receta de cuánto vamos a utilizar, qué parámetros para nuestra consulta, para la distancia que tenemos del paciente y la escena, cuánto vamos a configurar esa cámara, podemos tener un flash manual baratito y sabemos que con esa potencia siempre vamos a estar disparando igual. Cuando yo hago fotos de retrato en estudio, uso un flash manual. Ya sé que tengo que disparar a tal potencia porque la cámara la tengo en tal configuración y la distancia del sujeto que voy a fotografiar es siempre la misma. Entonces yo ya tengo esa receta que la comprobé y sé que funciona. Si en determinado momento con un paciente, una persona le voy a hacer una fotografía y me quedó un poco oscura, bueno, ahí ya sé qué es lo que tengo que controlar porque todo lo estoy controlando yo manualmente. Cuando nosotros dejamos que la cámara tenga formatos automáticos, semiautomáticos, o el flash es automático en TTL, y nos queda muy expuesta o muy oscura, no sabemos qué es lo que tenemos que controlar. Por eso es importante conocer la herramienta, ¿sí? Esto obviamente que es para profundizar mucho más, ¿no? También
Otras particularidades que tienen los flashes es que unos se llaman, pueden ser de comando, máster o esclavos. Un flash esclavo es un flash que nosotros a través de otro flash o de un dispositivo electrónico le decimos que dispare. Entonces podemos utilizar dispositivos, por ejemplo, como este que se coloca arriba de la cámara y que este maneja varios flashes. Entonces, para aquello que yo le mostraba, un flash de fondo, un flash de relleno, bueno, nosotros podemos tener más de un flash y determinar la potencia de un flash, del otro, del fondo y controlarlos todos desde ese controlador. ¿Sí? Y otra particularidad que tienen también los flashes es que tienen un zoom en esa antorchita que tira la luz que permite que la luz vaya más cerrada o más abierta, según el lente que estamos utilizando, para no desperdiciar luz. Si nosotros estamos utilizando un lente muy angular, hacemos que la luz sea más angular. Si estamos usando un lente más cerrado, hacemos que la luz sea más cerrada, y esa es otra manera de controlar la luz también. Muy bien. Sé que estoy yendo muy por arriba, pero la idea mía era presentarle qué opina del ring flash. Vamos a hablar ahora del ring flash. Ya vamos a hablar de los tipos de flash. Bien. Bueno, esto iba a hablarles un poquito de, no me quiero extender mucho, los formatos que utilizamos para las fotografías. El modo de color es el RGB. El RGB es un tipo de formato de color que funciona por síntesis aditiva, o sea que se mezclan los tres colores, es lo que se utiliza en los monitores, en las pantallas de televisión. Dentro de RGB hay otros formatos específicos, como uno de Adobe RGB, o el que se usa en Internet, que es sRGB, pero bueno, básicamente las fotografías las tomamos en ese color. En cuanto a los formatos de fotografías, el más básico es el formato JPG, que es el que tienen los teléfonos, las cámaras fotográficas en general, y hay un formato, que me voy a detener un segundo, que es este que se llama formato RAW, que es lo que tienen las cámaras profesionales y semiprofesionales, que toman mayor cantidad de información en ese sensor, y nos permite luego, en los programas de edición, corregir todas las luces, si la fotografía nos quedó muy expuesta, muchas sombras, nos permite corregir muchas herramientas que de repente en la propia cámara no pudimos solucionarlo. Esos formatos en crudo pesan mucho más, tienen más información, pero también nos permite mucha más versatilidad a la hora de editar. Digamos que si estamos haciendo fotografía en nuestro consultorio y más o menos lo tenemos controlado, yo siempre recomiendo que tome fotografías en JPG, porque le va a ocupar menos espacio de almacenamiento también. Pero en fotografía profesional utilizamos el formato RAW. Los metadatos. Esto es algo importante que hablamos al principio sobre la importancia de documentar en fotografía. Los metadatos o datos de EXIF, no le voy a leer todo esto que dice acá, es toda esa información que viene encriptada en una fotografía, que dice la fecha en que fue tomada, la hora en que fue tomada, el lugar, con qué cámara fue tomado. Todo eso nosotros podemos habilitarlo o deshabilitarlo del dispositivo. Pero si nosotros tenemos una fotografía original con toda esa información y la archivamos, más allá de que después tengamos una copia que editemos, la recortemos, la modifiquemos en color, en temperatura, en sombras, esa foto original que tomamos es la que nos va a dar el respaldo legal de que fue tomada en esas circunstancias que determinamos. Entonces, si alguien nos discute que un paciente nos quiere reclamar algo que no tenía en determinado momento y nosotros tenemos esa fotografía original, los metadatos es el fundamento legal para defender nuestro trabajo con la fotografía. Esos, a veces, si ustedes les hacen clic derecho a una fotografía y van a los detalles, a las propiedades y detalles, muchas veces pueden llegar a ver la información de con qué lente fue tomado, bueno, ni que hablar la hora y incluso la ubicación geográfica. Si fueron tomados con un teléfono, pueden saber incluso en qué lugar, las coordenadas de las que fue tomado.
Les tiro por arriba esta idea también para que tampoco se asusten de que existen también modos intermedios de cámara que son semiautomáticos. Acá la M significa modo manual, pero esto, por ejemplo, en Nikon tenemos unos modos que le dan prioridad a uno de esos tres valores que hablamos del triángulo de la exposición. Dijimos que estaba la apertura, que estaba la velocidad y que estaba el ISO o la sensibilidad. Nosotros podemos decirle a la cámara que yo voy a controlar la apertura porque me interesa a mí controlar si quiero más o menos profundidad de campo, por ejemplo, y la cámara va a hacer que dispare a la velocidad que se necesita y el ISO que se necesita para que la fotografía quede correcta. O puedo decirle, yo quiero controlar la velocidad, porque estoy fotografiando un sujeto en movimiento, voy a fotografiar a mis hijos jugando en el parque y corren, y yo quiero congelar esa imagen, entonces le voy a poner mucha velocidad, que el disparo sea bien rápido, y la cámara va a determinar qué apertura se necesita para que entre la luz suficiente, y qué ISO se necesita para que entre una luz suficiente y que quede la fotografía bien expuesta. Entonces, esos son modos semiautomáticos y es una buena manera, un buen comienzo para acercarse a la fotografía y empezar a controlar determinados valores según qué tipo de fotografía queremos hacer. Bueno, en Nikon se llama A, cuando nosotros controlamos la apertura, y en Canon se llama AV, y lo mismo que S es el speed, la velocidad en Nikon, y TV es en Canon, pero lo importante acá es saber que existen esos valores y después ir a la cámara que sea y controlar esos valores. Acá la importancia es de saber qué es lo que nosotros queremos controlar. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de fotografías extraorales. Me preguntaron del flash, el ring flash. El ring flash, la indicación que tiene empezar a utilizar otro tipo de flash y no el flash que va arriba de la cámara, es porque acá no me traje un flash ahora a mano, pero si nosotros ponemos un flash aquí arriba y tenemos un lente que tiene una distancia focal bastante larga, este propio lente va a ser sombra del flash y no nos va a permitir iluminar la escena. Por eso los flashes se ponen alrededor del lente o a los costados del lente, porque de esa manera podemos iluminar correctamente sin sombras. Y por lo otro que dijimos hoy, cuanto más lejos está la luz, empieza a perder rápidamente, por la ley inversa del cuadrado de la distancia, enseguida pierde potencia. Entonces la luz tiene que estar siempre lo más cerca del sujeto que estamos fotografiando, ¿sí? Entonces, el ring flash sirve perfectamente, es el que originalmente se usaba cuando empezaron a usarse flash para fotografía macro. Les voy a mostrar al final, ahora cuando terminemos la charla, las diferencias de cómo luce una foto con un ring flash y cómo luce con otros flashes mejores, pero mucho más caros. El ring flash funciona perfectamente bien si es un flash y si no es un ring de LED. El ring de LED tiene muy poca potencia y no va a iluminar suficientemente la escena, porque nosotros vamos a sacar con un diafragma muy cerradito y tenemos que meter mucha luz, entonces no va a iluminar bien la escena. El ring flash sirve si es un ring flash, que en Amazon se consiguen creo que por $90. Los alumnos del curso del año pasado mío compraron unos para Canon y para Nikon y creo que les terminaron costando $100. Bueno, vamos rapidito con esto. Para que tengan una idea de lo que son los planos en fotografía, hablamos de un plano general cuando surge el sujeto en su totalidad, plano 3/4 o americano, que sería este por encima de la rodilla, luego planos medios encima de la cintura, plano medio corto, que sería lo más parecido a lo que vamos a utilizar nosotros en la fotografía de retrato de los pacientes, la fotografía extraoral, y luego vienen los primer plano, en este caso está tomado en un formato apaisado, que no es el que tomaríamos para el caso de fotografía clínica, y luego vienen los planos más cerrados, que son el primerísimo plano, y los planos detalle, que ya son de acercamientos máximos, ¿no? Esta es una guía, una sugerencia que se hace siempre de dónde cortar una foto. Cuando queremos recortar una foto,
dónde es correcto cortarla y dónde no recortarla para que no parezca que es un paciente amputado. Entonces, bien, dijimos que vamos a hacer el plano corto. Los conceptos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la distancia del paciente, tenemos que, cada uno cuando vaya a hacer su fotografía en su consulta va a establecer los criterios según el espacio que tiene y la iluminación que va a utilizar. La distancia con el paciente tiene que ser la suficiente para que pueda entrar en el encuadre que nosotros vamos a tener. Vamos a tomar una fotografía en formato retrato. Vamos a utilizar un objetivo, el recomendado, dijimos, había que recordar la diferencia entre full frame y APS-C, pero como seguramente quien tenga una cámara estándar, una cámara reflex estándar va a tener una APS-C, va a utilizar un lente de 60, 50 milímetros, o puede utilizar el lente que viene con la cámara, el lente de kit, que es el famoso 18-55, y lo ponen en 55, y eso se va a comportar como un 80, 90 milímetros en full frame, y es perfecto para esto. ¿Cuál es la cuestión? Es que son lentes muy baratos. En fotografía, los fotógrafos profesionales le llaman el pisapapeles, porque una vez que lo compran, después no lo ponen más en la cámara y lo dejan para otras cosas porque no le ven calidad, pero para esto va a funcionar perfectamente. O sea que, digamos que si no se compraron un lente, tienen una cámara con un 18-55, se ponen 55. Y se alejan o se acercan lo suficiente para que puedan encuadrar a ese paciente. ¿Ah? Lo ponen en 55. ¿Qué modo de cámara vamos a utilizar? Vamos a usar un modo manual. Entonces vamos a controlar la apertura, la velocidad y el ISO. Y tenemos que valorar cuál es la profundidad de campo necesaria. En esto me detengo un segundo. Como la profundidad de campo dijimos que la regulábamos con el diafragma, también si nosotros nos alejamos o acercamos al sujeto, varía esa profundidad de campo. Entonces, si yo no toco ningún parámetro de la cámara y me alejo del sujeto, esa profundidad de campo va aumentando y voy teniendo más cosas enfocadas. Si yo quiero fotografiar a 2 o 3 personas que están una detrás del otro y no me quedan todas en foco, si yo me alejo, ya empiezo a tener todo más en foco. Por eso una fotografía de paisaje siempre nos queda todo enfocado, porque vamos muy lejos. Entonces, a medida que nos vamos acercando, empezamos a tener cosas desenfocadas. Y esa es la dificultad que tenemos en la fotografía intraoral. En este caso, lo que hacemos es ver a qué distancia estamos del paciente y no vamos a necesitar cerrar tanto el diafragma, porque vamos a tener, capaz que con un diafragma de 5, 4,5, vamos a tener bien enfocado este espacio que tenemos del paciente. No necesitamos más de 30, 40 centímetros enfocados. Entonces no vamos a exigir tanto la iluminación, porque vamos a tener un diafragma un poquito más abierto, entonces vamos a tener mejores condiciones para la fotografía. ¿Sí? A grandes rasgos, obviamente, les pido disculpas, pero estamos haciendo una introducción a esta fotografía, ¿no? Todo esto después se ve en la práctica y manejamos y hacemos ejercicios para ver cómo funciona y qué parámetros le ponemos a la cámara para esta fotografía y qué parámetros ponemos para la fotografía integral. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en esto es la iluminación, si vamos a usar luz continua, luz de flash, saber que la luz continua, así como yo tengo esta lámpara de LED, muchas veces no es suficiente, puede alcanzar para una fotografía de retratos, pero no va a ser suficiente, lo mismo que el foco del equipo para la fotografía integral. Pero en este caso de retrato podemos usar 2 lámparas de LED que podemos tener en el consultorio, ubicadas estratégicamente, y podemos hacer una fotografía correcta para el uso que le vamos a dar nosotros. La composición que vamos a hacer, dijimos que era una composición en retrato, tenemos que tratar de que quede lo más paralelo al paciente, el plano del sensor. El fondo, con el fondo me refiero a la distancia que va a tener el fondo en relación al paciente. Siempre tenemos que tratar de que el fondo quede lo más alejado de las personas. Me refiero a las personas que cuando hacemos una fotografía cualquiera, una fotografía familiar, la gente tiende a pegarse contra una pared, se ponen a la torta de un cumpleaños del nieto y se ponen todos contra la pared, entonces uno saca esas fotos y quedan esas manchas de flash contra la pared. Entonces hay que alejarse.
Gracias, María José. Hay que alejarse del fondo porque por esa ley de la inversa al cuadrado de la distancia que dijimos, la luz enseguida cae rápidamente y esas sombras se suavizan. Entonces, si podemos en el consultorio separar ese paciente del fondo, nos va a quedar un fondo más oscuro si no lo iluminamos, pero no van a quedar esas sombras duras. Y en cuanto a la posición del paciente, bueno, obviamente tenemos que tener en cuenta que el paciente esté erguido, que no se esté mirando recto, y nosotros ser el espejo de ese paciente para darle las indicaciones con nuestro cuerpo, que es mucho mejor que decirle, mira hacia la derecha, a la izquierda, porque la izquierda y la derecha para mucha gente se pueden confundir. Entonces, lo que hacemos siempre con cualquier persona que le queremos tomar una fotografía es decirle que yo soy tu espejo, entonces decimos, bueno, ahora giramos para aquí, ahora giramos para allá, levantamos así, bajamos así, y esa es la manera de guiar a un paciente. Conceptos a tener en cuenta a la fotografía de retrato. ¿Cuántas fotografías hacemos? Esto está basado básicamente, no sé si está Gustavo por ahí, me puede decir si se sigue utilizando en la fotografía para las carpetas ortodoxas, si se sigue utilizando estos estándares, pero digamos que hacemos 2 fotografías frontales, una con la boca cerrada, los dientes en contacto, otra sonriendo para ver cómo es la sonrisa, 2 fotografías de perfil, de un perfil y del otro. Ahí vemos qué plano vamos a utilizar. Si nosotros pedimos radiografías determinadas con un plano en función del plano de Frankfurt o el plano horizontal verdadero, tenemos que repetir esa fotografía de la misma manera para después poder comparar con la radiografía. Y a veces hacemos fotografías que se llaman de 3/4 de sonrisa, el paciente no está de frente, está girado y se ve un 3/4 de perfil. Podemos sumarle fotografía de submentón. Lo importante de esto es que vamos a utilizar una profundidad de campo no tan, un diafragma no tan cerrado porque no necesitamos tanta profundidad de campo, y enfocar el foco se lo hacemos en los ojos del paciente. Entonces ahí vamos a conseguir una fotografía bien enfocada. Cualquier retrato que se haga siempre, más allá de un paciente, cualquier retrato que se hace, la regla básica es enfocar en el ojo, porque eso es lo primero que el observador va a mirar en esa fotografía. Si el ojo no está bien enfocado, hay algo que ya no nos va a hacer nada. Hay fotografías artísticas que lo que se usa una profundidad de campo muy pequeñita, pero aún así se enfoca en el ojo y se puede ver desenfocada la nariz, el borde de la oreja, pero tenemos que enfocar en el ojo. Ese es el punto donde nosotros vamos a tener referencia para tomar esa foto del retrato del paciente. Bien. En cuanto a la fotografía intraoral, el equipo que vamos a utilizar, bueno, vamos a utilizar un instrumental específico, que obviamente consta de separadores, espejos, contrastadores. Ya se están descartando los espejos, los clásicos espejos. Ahora se utilizan espejos de acero o de rodio, que son mejores para reflejar las imágenes. No se rayan, si bien que se rayan, pero hay que tener mucho cuidado, pero son mejores para manejarlos. Los contrastadores, los separadores también se utilizan de otras calidades. Ahora vienen estos en color negro, con diseños más delicados que se pueden utilizar más en niños también. Y bueno, y los contrastadores, que son elementos que se utilizan para fotografías de detalles, que vamos a ver ahora en un segundito. El set de fotos que tomamos acá, también para tener una fotografía en general del paciente, un archivo de cómo está el estado general de la boca, también tomamos una serie mínima de fotos, que es una fotografía frontal, 2 fotografías laterales, fotografías oclusales, y podemos tomar el overbite y el overjet. Conceptos a tener en cuenta para la fotografía frontal: acá ya tenemos que cerrar el diafragma, tenemos que tener lo más cerrado posible el diafragma para tener la máxima profundidad de campo. Estamos trabajando muy cerca, entonces la profundidad de campo que tenemos es muy pequeñita, entonces tenemos un diafragma muy cerrado y ahí sí que nos tenemos que apoyar con iluminación artificial de un flash dedicado. En eso puede ser
el flash, el ring flash o el twin flash que vamos a ver enseguida. Entonces, cerramos bien el diafragma, utilizamos 2 retractores, acá lo está sosteniendo el paciente. Esta fotografía es para indicar que tenemos que enfocar perpendicular al plano anterior, cosa que no está haciendo acá la operadora, no está siguiendo el eje, pero esa es una de las reglas que tenemos que mantener, y mantener esta horizontalidad para que quede armónico, y lo otro también controlar el giro de la cabeza de derecha a izquierda, ¿no? Tenemos que controlar que haya un buen contacto interdentario, centrar bien la imagen. ¿Y dónde hacemos foco? Lo que estamos hablando hoy. Como tenemos muy poca profundidad de campo, hacemos foco en los incisivos laterales, no hacemos en los centrales, porque si no vamos a desperdiciar esa profundidad de campo hacia adelante que no nos interesa. Nos interesa que quede en ese campo quede toda la arcada. Entonces hacemos foco un poquito más atrás, porque vamos a tener profundidad de campo hacia adelante del plano de enfoque y hacia atrás del plano focal. Entonces, como regla, se indica hacer foco en la zona de los incisivos laterales. ¿Sí? El paciente y la cámara en el mismo plano. Importante eliminar la saliva para eliminar todas las burbujas y los reflejos indeseados. Las fotografías laterales vamos a hacer también con 2 retractores. Eso le damos a un paciente para que sujete uno. Nosotros sujetamos el que nos importa. Hay quienes sostienen hacer fotografía con un espejo y fotografiar el espejo y luego invertir la imagen. Yo no lo aconsejo, es muy complejo para el que no se dedica a esto. Creo que lo mejor es utilizar este retractor, que es el que operamos nosotros. Con la mano izquierda apartamos de este lado, y con la cámara, que ya bastante tenemos que sujetar una cámara que pesa, que va a pesar con un flash. Entonces nosotros sujetamos, y según el tipo de retractor que sostenemos, vamos a poder lograr ver más hacia distal o menos. Eso lo tenemos que ir viendo con cada paciente. Lo importante sería que se vea lo menos posible del lado contralateral, que acá se ve el incisivo central, el lateral, y algo es más como esta, que se vea más hacia la llave molar y hasta la línea media. Lo mismo que decíamos, girar la cabeza del paciente, que va a tender a empujar hacia el lado que estamos tirando nosotros, explicarle lo que vamos a hacer. También paciente y la cámara tienen que estar en el mismo plano. Tenemos que ir con la cámara, tenemos que irnos bien. Si nosotros estamos llevando el espaciador, tenemos que irnos bien hacia atrás, hacia el molar. Todos tienen tendencia al sacar la fotografía e irse al frente del paciente. Hay que irse bien hacia atrás, teniendo como referencia ocultar el incisivo central opuesto. No siempre lo logramos, pero eso es una idea, un punto de partida para obligarnos a hacer una foto que sea bien frontal al plano lateral. Las oclusales las hacemos también con espejos. Lo bueno que tienen los nuevos espejos y los de metal, que son articulados, y es mucho más fácil para manejarlo. Acá, por ejemplo, está con un espejo convencional, y si el espejo es el articulado, es mucho más fácil y no se nos interpone. Es un poco más complicada de tomar esta fotografía, hay que practicar mucho, porque estamos pidiéndole al paciente que también nos sujete, si no tenemos asistente, que nos sujete un retractor, y tenemos que llevar el espejo suficientemente hacia atrás para ver la última zona molar. El espejo tiene que estar templado. Hay dispositivos que tiran aire tibio al espejo, salen carísimos. Lo mejor es ponerlo en agua templada, secarlo rápidamente y colocarlo en boca para que no se nos empañe. Y bueno, y se enfoca la imagen del espejo. Acá lo interesante es que acá la profundidad de campo no influye mucho, porque nosotros le estamos tomando una fotografía a un espejo. Si tuviera que adquirir una cámara para fotografiar a los pacientes, por ejemplo, de ortodoncia, bien, cualquier cámara reflex de las que hay para iniciarse, las cámaras, si son Nikon, las D3000 o la línea 5000, yo soy de Nikon, por eso tenemos la Nikon, o cualquiera de las Canon para iniciarse, cualquier reflex te va a servir. No es necesario la super cámara. Es más, te sugiero, si querés invertir en un lente y mantener el cuerpo de la cámara. La diferencia es abismal, y es mucho más importante siempre invertir en un lente que invertir en una cámara. Mantener el cuerpo de la cámara que tengas
y comprar un buen lente, ¿no? Ahora podemos seguir hablando de cámaras. Vamos a ver unas últimas cositas. Bueno, las oclusales dijimos, después también tenemos para tomar estas de overbite y overjet, que son más detalles. Vamos a ir terminando. Bueno, justamente para detalles tenemos los contrastadores. Fíjense la diferencia de colocar un contrastador de estos oscuros detrás de los incisivos, cómo se luce la imagen de una manera totalmente diferente que si no tenemos el contrastador puesto detrás, ¿no? Y vamos a ver unas comparativas con lo que me preguntaban hoy de los flashes. Acá tenemos la misma fotografía tomada con un flash anular, con un twin flash, o sea, son dos pequeños flashes, uno a cada lado, y con twin flash con difusores. Y después de esto, el otro paso que existe, que lo pueden ver por internet, que hay, ya son más fotógrafos que odontólogos dedicados porque necesitan un estudio enorme, tienen una caja de luz enorme de cada lado, porque cuanto más, lo dijimos hoy, ¿no? Cuanto más grande es la fuente de luz y difusa, las sombras que vamos a hacer son más suaves y se va a ver mejor la imagen. Pero digamos que lo más elemental primero sería el ring flash, que es este, que yo les dije que estos se pueden comprar en Amazon. Hay unas marcas Make y están estos Longwo, no tiene por qué ser ni Nikon ni Canon. Se pueden comprar estos flashes que incluso permiten controlar la mitad de la luz en determinado momento para que no tengamos tantos reflejos. Entonces, ¿qué pasa? La imagen con este nos da este tipo de reflejos frontales que son bastante fuertes. Cuando usamos un twin flash, ya vemos que al tener un flash de cada lado, por el ángulo, la ley esa que se acordarán del liceo, el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión de la luz, al estar fuera de ese ángulo nosotros no vamos a ver esos reflejos. Con el otro estamos tirando un flash frontal, ¿no? Y luego con difusores, que también se ve mucho más suave todavía el reflejo de la luz. Entonces, siempre que podamos tenemos que tener una luz lo más difuminada posible. Cuanto más puntual es la luz y más pequeña, las sombras van a ser más duras y los reflejos van a ser más fuertes. Ese es el concepto que tienen que quedarse ahora, ¿sí? Bien, y por último, vamos a hablar rápidamente de un flujo de trabajo que yo les aconsejo, es tener en cuenta cuestiones con el almacenamiento, con el equipo y con el paciente. En cuanto al almacenamiento, les recomiendo tener una carpeta que le pueden llamar consultorio, como ustedes quieran, donde hagan una descarga de las imágenes crudas, o sea, sacan la tarjeta de memoria y la descargan ahí, y de ahí hacen una copia a otra tarjeta y ahí las pueden editar. Para editarla hay programas de edición más o menos complejos, que eso se puede aprender, y ustedes pueden corregir ahí los tonos, pueden reencuadrarlas, y luego pueden armar en un PDF una plantilla básica para tener guardado de los casos, ¿sí? Pero fundamental tener almacenadas las imágenes crudas, que esas son las que contienen los metadatos que decíamos hoy, la información legal, o sea, esas las bajaron y no las tocan más. Y tienen un archivo y lo pueden respaldar luego en un disco duro externo, en un pendrive, en la nube. ¿Con qué frecuencia? Eso verán ustedes según el trabajo, el flujo que tengan, frecuencia diaria, semanal. Nunca está de más respaldar en más de un lugar. Creo que cualquiera de los que me está escuchando alguna vez perdió información y no la tenía respaldada. O dijo, ya la voy a respaldar, y cuando lo fue a respaldar ya era tarde. En cuanto al equipo, tener siempre el control de la batería, las pilas, la tarjeta de memoria, los parámetros de la cámara, tener todo listo, porque tengamos en cuenta que cuando tenemos al paciente ahí, nosotros no podemos estar perdiendo tiempo en mirar cómo nos quedó cada fotografía o en ver si la tarjeta de memoria estaba llena. Entonces tener todo disponible es lo que les aconsejo. Chequear todos los modos de cámara para cada caso, que el paciente esté en condiciones, el pelo, los lentes, que no haya saliva en boca, darle las indicaciones, como dijimos, en formato así de espejo,
hacer todas las fotografías de una vez. Les aconsejo hacer todas las fotografías de una vez, tirar todas las fotos y luego revisamos y le decimos al paciente, mira, sabés que tenemos que repetir tal y cual porque no nos quedó bien. Pero imagínense que un paciente está con un espejo o un retractor en la boca y nosotros sacamos una foto y miramos. Sacamos una foto y miramos, se le hace insoportable al paciente. Entonces, lo más aconsejable es sacar todas las fotos y luego lo dejamos descansar, miramos qué foto no nos quedó. Parece una tontería, pero miramos qué foto hay que repetir y ahí vamos y repetimos esas fotos. ¿Ah? Cuestiones para tener en cuenta de flujo de trabajo. Se me fue muy largo esto, yo pensaba que fuera más corto, es mucho para hablar, creo que les tiré mucha información, pero bueno, la idea era que pudieran tener conceptos que no son tan difíciles de saber que existen. Obviamente que con esto no pueden salir a hacer fotografía, pero sí que sepan que no son tantas las herramientas que tienen que manejar, de la importancia de conocer la cámara, que capaz que la tienen activada ahí, la usaron siempre en modo automático, y de saber que ahora hay 2 o 3 parámetros que con una práctica, con un mínimo curso, se pueden... Me preguntan si doy clases presenciales de fotografía específica para odontología. Sí, claro. Es más, yo doy clases en el instituto también de ortodoncia para que tienen curso de fotografía clínica. Las clases que yo doy de fotografía específica para odontología tienen parte de todo esto que hablamos al principio, porque me interesa que conozcan las bases de la fotografía y que entiendan y que aprendan a mirar, más allá de tomar una fotografía y nada más. ¿Sí? Yo sé que la fotografía clínica es una parte muy pequeña del odontólogo en general, y es más, muchos mandan a hacer la fotografía afuera, pero ustedes tienen que tener la posibilidad de sacar una fotografía para documentar algo y tener una herramienta mínima y de decidir con qué equipo van a usar y qué tipo de fotografía van a querer utilizar. Y de ahí en más es todo decisión de ustedes. Pueden decir, yo voy a hacer la fotografía con mi teléfono y con eso me alcanza, perfecto, ya está. Y es establecerse un flujo de trabajo y hacer un trabajo adecuado. ¿Sí? Saber qué es lo que necesitaría tener para tener mejor fotografía, bueno, todo eso es lo que se puede aprender. Una vez que uno tiene una cámara, lo mismo pasa que con cualquier otra herramienta, después que la conoce tanto, se da cuenta que si tuviera tal otra herramienta haría mejor trabajo. Bueno, entonces ahí está en condiciones de cambiar de equipo. Por eso yo no les aconsejo a nadie que se compre una super cámara. Con una cámara de las más básicas que hay en el mercado hoy, que son amateur, le pueden hacer fotografías. Lo que sí tendrían que conseguirse es una manera de iluminar correctamente, pero pueden hacer fotografías sin ningún problema. Me preguntan si bueno, a ver, que me están... Yo no sé si, Enrique, si querés habilitar que hagan las preguntas para que las escuchen todos, porque tengo acá el chat y... Yo no tengo problema. a ver, te voy leyendo a ver qué me dice. Las preguntas las hacen por chat y vos las contestás para todos. O sea, no. Para comparar fotos antes y después, ¿cómo asegurar el mismo enfoque y demás características? Para comparar fotos antes y después, no entiendo mucho la pregunta, pero a ver, asegurar el mismo enfoque y las características. Nosotros una vez que tenemos los conceptos más claros en cuanto a lo que queremos lograr, manejamos lo que es la profundidad de campo, o sea, me quedó enfocada o no, básicamente es eso. Y no me quedó enfocado, bueno, ¿qué parámetros tengo? La apertura sabemos que es fundamental para que haya un enfoque correcto. Entonces, bueno, diré, bueno, tengo que cerrar más el diafragma para tener más enfoque. ¿Eso qué me va a perjudicar? Me va a quedar más oscura la foto. Entonces, ¿qué tengo que modificar de los otros parámetros? Pero si yo estoy usando un flash, con el flash voy a solucionar mucho de todo eso. Y no voy a tener que tocar los otros parámetros, básicamente. La velocidad no la voy a tener que tocar, y el ISO tampoco, porque el flash me va a dar la luz que me está haciendo falta. El triángulo de la exposición se utiliza para entender una exposición en luz natural, cuando no tenemos otro medio de iluminación. Cuando nosotros utilizamos el flash, entra a terciar una segunda fuente de luz, entonces tenemos la luz ambiente, la luz del flash,
y ahí se complica un poco más y no es para ahora, pero digamos que si quieren asegurarse que tener el mismo enfoque y demás características, una vez que ustedes estandarizaron en qué lugar van a tomar la foto, qué distancia están, ustedes ponen ese lente que dijimos del kit en 55, lo dejan bien extendido y ya saben a qué distancia se van a poner ustedes del paciente para ponerlo en el encuadre, van a darse cuenta, hay tablas, hay aplicaciones que yo tengo en el teléfono que me dice que si estoy a cuántos metros, con un diafragma de tanto, y qué apertura tengo, y me dice cuánto tengo de profundidad de campo. Entonces, sabiendo esa distancia, miro esa tablita y ya sé lo que tengo que hacer. Hay muchas herramientas que nos ayudan a trabajar con el enfoque. ¿Sí? Me preguntan si puedo dar algún consejo especial para tomar fotos odontológicas con un celular. El primer consejo que te voy a dar es que no te acerques así con el celular al paciente. Antes que acercarte así, es mejor dar un pequeño zoom para que el lente, que es un gran angular, termine trabajando más como un teleobjetivo y no se genere esa deformación de esa foto que yo mostré comparativa del rostro de la mujer rubia, cómo se iba cambiando según los lentes. Entonces, con un lente un poquito más cerrado, lo que hacemos, en vez de acercarnos con el lente al paciente, tomarle la foto, nos alejamos un poquito, hacemos un zoom, que va a ser un zoom digital, y ahí vamos a lograr algo más armonioso, porque si no, si tomamos una foto de una arcada, nos va a aparecer una arcada que no es la que estamos viendo, nos va a aparecer un maxilar más cerrado, más abierto. Eso es uno de los consejos. El otro es tratar de sumarle, aunque sea un aro de LED, de luz, que por internet se pueden comprar estos aros grandes, incluso hay unos que se pegan a los lentes, que viene pegadito, y hay, yo le mostré una de las primeras fotos ahí, unos lentes que vienen para pegarlos, salen arriba de 80, $90 un lente de eso. Entonces, yo me lo pensaría también, ¿no? A veces capaz que es mejor, incluso con esas camaritas viejas point and shoot que yo les dije, que capaz que la tienen guardada de hace 10 años, que les va a permitir sacar una foto en mejores condiciones que el celular, por mejor celular que sea, van a tener problemas con la profundidad de campo. Porque estamos hablando de un sensor muy pequeñito y de un lente que es como un gran angular, entonces lo que vamos a tener es muy poquita profundidad de campo. Le va a quedar en principio una foto muy linda, pero cuando hagan zoom van a ver que no tiene definición. Pero vuelvo a lo que decíamos al principio del espíritu crítico. Si es una fotografía que a ustedes les sirve para lo que ustedes quieren conseguir y documentar, está bárbaro, no pasa nada. Se puede manejar con eso perfectamente. ¿Ah? Bueno, no sé si les tiré mucha información encima, mucha cosa. Si tienen alguna pregunta que les pueda ayudar a aclarar ahora. Bueno, por lo que veo, Alejandro, se están empezando a despedir. Bueno, muy bien. Evidentemente que la fotografía es apasionante, y más la fotografía que nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo de lo que son la casuística odontológica, que se hacen registros impresionantes. Además, cada día la fotografía avanza más, las técnicas son más adecuadas, las aparatologías son más adecuadas. Simplemente en este pequeño tiempo no se puede aprender mucho, pero sí sacar conclusiones para poder integrarse a lo que es la fotografía, porque además es apasionante, y a medida que uno va practicando y haciendo práctica, es como cuando uno empieza a aprender a manejar un auto. Al principio le parece tan difícil y después lo maneja. Claro. Se puede decir que a ciegas, pero la fotografía es alucinante en todo tipo. No me queda más que pedirte, darte las gracias. En cuanto la pandemia pase, se tratará de programar algún curso práctico dentro de la asociación. Ya lo has hablado con Gustavo.
Te pido disculpas por Gustavo, que está en un preclínico, en un curso, que él ingresó para saludarte y presentarte y yo me metí en el medio y bueno, así que te dejo los saludos de Gustavo, que estuvo al principio, pero ahora me acaba de comunicar que está en un curso teórico de ortodoncia que mañana van a tener la práctica en la asociación. Y agradecerte todo lo que nos has insinuado que podemos aprender, porque por ahora solamente insinuar que podemos aprender, y creo que ha sido muy positivo, y bueno, agradecerte y esperar que pase la pandemia, tendremos una programación y podremos hacer un curso práctico dentro de nuestra asociación, y incluso si alguno de los concurrentes desea comunicarse contigo y hacer algún curso contigo, no va a tener problema porque está siempre a la orden, así que... Sí. No me queda... solamente una cosita. La idea de esto justamente era que supieran que no hay un cuco acá, por más que vean fotografías fenomenales, que cualquiera puede acceder a hacer una fotografía correcta con muy pocos conceptos más. Esto, no hay mucho más que esto, más que replicarlos y practicarlos. Entonces, que es mejor que la propia recetita de anotarme esos valores que yo le di, y si yo le dijera, bueno, esto le ponen F22 tal y cual, sí, pero después si no les queda no saben qué fue lo que pasó. Es simplemente saber que existe eso. Y lo otro que te quería decir es que si alguien necesita o tiene una cámara, se la va a comprar y quiere preguntarme un consejo, lo que fuera, estoy disponible, me escriben, me mandan un mail, lo que fuera, me consultan la cámara que tienen, si les sirve o quieren comprarse algo de segunda mano, que no hay problema, estoy a la zona. Además, como chiste, la fotografía actual nos da tantas facilidades que si nos equivocamos en una foto la podemos hacer 200 veces. Ahí está. No como antes, que la teníamos que revelar a ver cómo había salido. Sí. Hoy esto de la actualidad hoy es maravillosa en cuanto a la fotografía digital, es hermosa. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos tu exposición, que en lo personal fue bastante completa. Y bueno, principio quieren las cosas. Así que Alejandro, muchísimas gracias en nombre de todos y esperemos estar en contacto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos, gracias por el aguante. Hasta luego, Alejandro. A las órdenes. Gracias. Hasta luego.